que se encuentra en Primera de Pedro, ¿sí? Así que le invito a que abran sus Biblias en Primera de Pedro y en el capítulo 2. Ahí vamos a estar estudiando Primera de Pedro, capítulo 2. Y si trajeron para anotar, buenísimo, puedan anotar ahí. Tenemos algunos puntitos que tocar y va a ser de bendición la palabra del Señor hoy. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar y dejar todo en las manos del Señor. ¿Sí? Oramos. Padre, gracias Señor por el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor, que vamos a escuchar. Gracias por siempre estar ahí con nosotros, Señor, y obrando a través de nosotros, y obrando en nosotros, Señor. Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, que tu palabra esté penetrando hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma y que podamos llevar a la práctica, Señor, todo lo que vamos a escuchar hoy. Gracias por confrontar a nuestros corazones, Señor, y te pido que podamos seguir con un corazón dispuesto, Señor, y un corazón enseñable. Padre, y el corazón enseñable es aquel que practica tu palabra. Te doy tantas gracias, Señor, por este tiempo y dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Ese va a ser el objeto de nuestro estudio hoy. Vamos a leer ahí Primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, este pasaje es hermoso y la centralidad acá del pasaje, de lo que Pedro quiere transmitir, la idea central, es una vida de testimonio, ¿sí? Una vida de santidad y por consecuencia de una vida de santidad vas a tener un buen testimonio en este mundo. Si vos te enfocás en tu vida en dar un buen testimonio y das un buen testimonio, sin duda es porque tu vida de santidad está en proceso de crecimiento, por así decirlo. Sabemos que la santidad es un proceso. La santidad es paso a paso, no es algo que inmediatamente lo conseguimos, sino que es un proceso y vamos creciendo poco a poco. Y la centralidad también de la carta de Primera de Pedro es la vida de gracia. La gracia a los hermanos, la gracia al creyente. Y es la gracia pasiva que recae sobre nosotros y también una parte activa del creyente. Con esto no me refiero a que el hombre debe actuar con sus obras para hallar gracia. No, sino que la gracia ya ha sido impactada en el creyente. Pero sin duda, en toda la Biblia vemos una parte activa también del hombre. El creyente no ha sido salvo por obras, pero ha sido salvo para buenas obras. Entonces, ahí está la parte activa de cada uno de nosotros. Y el contexto en el que se escribe Primera de Pedro es en un contexto de persecución. En un contexto de persecución también progresivo, también gradual. Y sucede que hay un hombre ahí en Roma, un hombre llamado Nerón. Hemos escuchado mucho acerca de este hombre Nerón y se han sacado documentales y todo, le dicen el Hitler de la antigüedad. Y yo creo que era peor que Hitler este hombre. Estaba completamente loco este emperador. Tanto así que un día este hombre se paró en su balcón y miró toda la ciudad de Roma, el imperio, y dijo, ya no hay lugar para construir imágenes mías, no hay lugar para construir edificios,
no hay lugar para glorificar mi nombre en todas las cosas que yo quiero hacer. ¿Qué puedo hacer? Voy a prender fuego a la ciudad. Y eso hizo. Prendió fuego toda la ciudad. ¿Para qué? Con el propósito de que todo se destruya, se rompa todo, para que diga, bueno, ahora sí hay lugar para construir. Y eso hizo este hombre. Prendió fuego y con eso a muchas vidas. Había mucha gente en el Imperio Romano, era una de las potencias mundiales en aquel entonces, y familias enteras murieron. Templos de dioses paganos se prendieron fuego, vinieron abajo, y la gente se dio cuenta, dijo, esto es obra de Nerón. Todos conocían a Nerón y sabían que este hombre estaba un poco loco, muy loco estaba. Estaba loco en grandeza y era completamente esclavo de su pecado. Y todos dijeron, este fue Nerón. Y Nerón, ¿qué pasó? Se dio cuenta de que la gente se empezó a dar cuenta que era él. Capaz dijo, no, ¿cómo habrán dudado de mí? El primero que dudaron eran de él. Pero ¿qué hizo Nerón? Dijo, a ver, entre mi persona yo no quiero que me odien. A ver, ¿a quién puedo agarrar? A los cristianos. Entonces, ¿qué hizo? Como la parte cristiana, como la parte de las viviendas de los creyentes en Roma, no se había quemado, no había llegado el fuego, entonces dijo, los cristianos prendieron fuego Roma. Los cristianos son los que incendiaron Roma. Fíjense, sus casas no están prendidas a fuego. Estos son los que prendieron fuego. Entonces la gente dijo, es verdad, miremos el imperio, miremos la sección de cristianos, de creyentes, no están. Entonces el odio empezó a crecer y se empezó a redirigir a los cristianos. Y a Nerón le salió bien la jugada. Entonces, como todo el mundo antiguo de antes estaba gobernado por el Imperio Romano, era toda Europa casi, y le pertenecía al Imperio Romano. Y en todas esas partes habían creyentes, habían cristianos. Empezó desde Jerusalén y se esparció hasta todo el mundo de esa época, que era Europa. Fíjense, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pablo escribe a estas regiones. Eran varias regiones y ciudades donde estaban los creyentes. Y eran personas expatriadas. Muchos eran judíos de Israel que habían creído en Cristo ahí, volvieron a sus ciudades y estaban ahí. Muchos habían salido por otras clases de persecuciones y vivían en todas estas regiones. Y Pedro, escribe a estos hombres, a estas iglesias, a estos creyentes. Y Pedro, cuando digo Pablo, ustedes piensen que es Pedro, ¿sí? Es que es Pedro. Pedro escribe a los creyentes ahí en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. Y él escribe desde el corazón de donde nació la persecución romana, en Roma. Él escribe en Roma. Pero él escribe diciendo que está en Babilonia. ¿Cómo en Babilonia, Pedro? ¿Por qué escribís que estás en Babilonia? Babilonia era una forma de llamarle a Roma, por toda la idolatría que había ahí. ¿Y por qué piensan que Pedro escribió diciendo, desde Babilonia os escribo? Porque si algún soldado romano o algo le interceptaba la carta y dice, te escribo yo, Pedro, desde Roma, pongámonos a buscar a este hombre. Busquemos a los creyentes que están acá y matémoslos a todos. Entonces, ¿qué? Pedro escribe eso de esa manera para que si descubren la carta no ponga en peligro a sus hermanos ahí en Roma. Entonces, él escribe a estos creyentes. Y ahora pónganse en mente, él escribe a personas que están bajo persecución creciente.
La persecución, si bien no había llegado de forma extrema ahí en Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia, en toda esa región, no había llegado de una forma muy dura, pero en Roma sí. En Roma agarraban a los cristianos, le ponían en palos, le tiraban brea y le prendían fuego para iluminar las plazas de las noches en Roma. Eso es lo que hacían decían, bueno, ustedes prendieron fuego Roma, les prendemos fuego a ustedes. Y vos te podías pasear por las calles de Roma en las noches y escuchaban gritos, y eran los creyentes que estaban prendiéndose fuego. Eso estaban pasando los cristianos en ese momento. Y bajo ese contexto, Pedro escribe a estos creyentes, que sin duda también estaban en Roma y en todas las regiones. Entonces, él escribe y nos da un contexto de que el creyente está bajo la gracia de Dios y vive bajo la gracia de Dios. Y también escribe que él debe someterse, fíjense esto, los creyentes deben someterse al gobierno, que deben respetar al gobierno, que deben orar por el gobierno, que no deben hablar mal del gobierno. ¿Y qué el gobierno estaba haciendo con los creyentes? Lo ponían en palos y los prendían fuego. Y yo me ponía a pensar mientras estudiaba y decía, ¿y nosotros ahí quejándonos de Milei? Nosotros quejándonos del gobierno constantemente. Y Pedro dice, oren por el gobierno, ténganlo en estima, oren por ellos, aunque lo estén prendiendo fuego, aunque estén agarrando a los cristianos, a los bebés, a los niños, tirándolos en un parque y siendo devorados por leones, mujeres embarazadas. Oren por el gobierno. Eso está, bajo todo ese contexto, Pedro escribe. Y vamos a ver qué es lo que le dice a los creyentes en este contexto también. Vamos ahí, como les había mencionado, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y arranca así, Pedro. Y el primer punto, perdón, siempre me olvido de esto, el título del mensaje es Una rogativa a la santidad y buen testimonio. Una rogativa a la santidad y al buen testimonio. Y el primer punto que vamos a ver es una rogativa a no satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Una rogativa a no satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Y empieza el versículo 11 con esta forma de siempre de los discípulos y de Pedro y de todos los apóstoles. Amados, le dice amados. Él habla con una cierta ternura. Y qué ternura y qué afecto necesitaban estos hermanos que estaban bajo persecución. De sus vecinos por ahí dudan, ¿no? Vos sabés que el vecino parece que es cristiano. Y hay un edicto de Nerón que si hay un cristiano hay que mandarlos al frente para que lo arresten y los maten. Y recibían constantes señalamientos, le decían cosas a los creyentes. Estaban pasando mal. Entonces Pedro, amados, le dice, yo os ruego. En el texto griego nos da el ruego como algo constante. Le está diciendo, yo les ruego, amados míos, constantemente, y va a ser constantemente mi rogativa en lo que les voy a decir. Os ruego constantemente. Y vemos que los apóstoles siempre usan esta forma de dirigirse a las iglesias. Los rogamos, les ruego, les suplicamos, les invitamos, por favor háganlo. Y vemos ahí en carta a los Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego, y vemos la misma palabra, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces él, nuevamente, os ruego, y siempre le da una parte activa en lo que ellos deben hacer. Les invito, les suplico a que hagan esto. Luego, la epístola a los Corintios, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Él hace una rogativa, otra vez, no solo a los creyentes, sino también a aquellos que no conocen al Señor. Os ruego. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Vemos que siempre se usa esta palabra, os ruego, en el contexto de que ellos tienen que hacer algo por la vida de santidad. Os ruego, iglesia, que hagan algo por su vida de santidad. No piensen que solamente es algo pasivo en nosotros, de que, bueno, Dios, acá estoy, santifícame vos. El Señor te dice, hay una parte activa en vos. Es pasiva, sí, yo te doy la gracia, el Espíritu Santo está en vos. La santificación que yo te doy es progresiva, pero hay una parte activa en vos. Hacé, crecé, lee la Biblia, juntate con tus hermanos, oren juntos, crezcan juntos. Es una parte activa de nosotros también. Entonces Él le da esta rogativa, un llamado de invitación. ¿Y cómo les ruega? Dice, os ruego a ustedes que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia, son todos ustedes creyentes. Le escribe a creyentes, no olviden eso. Como a extranjeros y peregrinos. Esta palabra aparece solo 4 veces en el Nuevo Testamento y nos da la idea de alguien que no es de una región original. Un extranjero, es algo simple de entender. Vos sos un extranjero, no sos de acá, no pertenecés acá. Y les dice como a peregrinos. Este peregrino significa residente temporal o un transeúnte. Sos extranjero, le dice, e incluso sos una persona que está transitando temporalmente. Solo estás temporalmente. Y estas palabras tienen 2 sentidos acá. Y es un poco, no sé si es decirlo gracioso, pero es bien ameno como Pedro usa esto. Porque estas personas no eran de esos lugares, a muchos eran judíos, creyentes de Israel, de otro lado, y estaban siendo extranjeros en esas tierras. Eran extranjeros. Y al mismo tiempo, esta palabra que siempre se usa, extranjeros y peregrinos, es que ustedes creyentes, hermanos míos, son peregrinos y extranjeros en este mundo. Porque su reino, ¿dónde está? En los cielos. Su reino no es este. Su mundo no es este. Ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, Pedro dice, os ruego, os suplico, como a extranjeros y peregrinos, como a personas que no son de este mundo, como ustedes cristianos, ustedes creyentes que son solo peregrinos acá, que un tiempo estamos en esta vida, que un tiempo caminamos y un día morimos. Y como creyentes tenemos nuestra patria en otro lado. Esta es nuestra patria, no es nuestro reino. Nuestro rey no es el presidente actual, ni el gobernador actual. Nuestro rey es Jesucristo. Él es nuestro rey. Y este no es nuestro reino. Entonces, Él le deja también una marca clara. No le dice, ustedes, hermanos míos, que están siendo ignorantes en su condición, que están siendo ignorantes que están transitando por este mundo. No. Le dice, ustedes que ya son extranjeros, que no son de este mundo, a ustedes les ruego, a ustedes les escribo. Y vemos cómo esa palabra se usa en Hebreos 11:13, por ejemplo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que ellos sabían que no eran de este mundo, sabían que no pertenecían a este reino. Salmo 119:19, forastero soy en la tierra, no cubras de mí tus mandamientos. No somos de este mundo, no somos de acá. Y estos creyentes que estaban ahí tampoco eran de ese mundo. Hoy están en su patria verdadera. Hoy están en el reino de Cristo. Hoy están disfrutando eso. ¿Y qué es lo que
Pedro ruega. Vemos una súplica, una rogativa, le pone a estos creyentes, estos son ustedes, y ustedes lo saben, no cabe duda de que ustedes son cristianos, creyentes. ¿Y qué es lo que le ruega Pedro? ¿A qué les ruega? Que os abstengáis, que os abstengáis. Esta palabra quiere decir restringirse a uno mismo, mantenerse uno mismo lejos, es decir, distante. Ustedes se abstengan, se alejen. Hermanos, aléjense, retírense, mueran a ustedes mismos. Este verbo en esta palabra griega nos da la idea de alguien que la acción recae sobre sí mismo. O sea que uno mismo tiene que hacerlo. Y es una parte activa también en el creyente. Ustedes absténganse. Ustedes retírense. Y vemos en el contexto que aparece en Hechos 5:20, Hechos 15:29, Primera Tesalonicenses 4:3, Primera Tesalonicenses 5:22, y aparece en muchos lugares, y vamos a ver en qué contexto aparece esta palabra. Hechos 15:20, si quieren buscarlo, mientras me tomo un poco de agua. Dice así: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vemos otra vez que esta palabra se usa en el contexto de apartarse del pecado, de lo pecaminoso. Y constantemente le escribe a creyentes. No le está escribiendo a personas que no son creyentes. Le escribe a cristianos. Apártense del pecado, dice. En esta carta. Primera Tesalonicenses 4:3. También aparece esa palabra en ese mismo contexto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es la santificación. Si un día ustedes se preguntan, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahí lo dice. La voluntad de Dios explícitamente dice, es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Apartarse del pecado. Tener en mente consciente de que si nosotros pecamos, pecamos contra Dios. Esa es la santificación. Alejarse, apartarse, abstenerse de lo malo. Primera Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Ya abarca un montón, de toda especie de mal. Y siempre esta palabrita, que aparece tan solo 6 veces en todo el Nuevo Testamento, se usa de esta manera. Apártense del pecado, apártense del pecado. Y le está diciendo, acuérdense, en un contexto en que los cristianos estaban siendo perseguidos. Quizás su vecino era su hermano en la fe y se enteraba a la tarde que lo habían agarrado y lo habían prendido fuego para hacer luz en las plazas romanas. Y que dirían, ¿yo qué voy a arriesgar mi vida para esto? Los romanos sabían por la conducta quién era creyente y quién no. Y fácilmente podrían haber dicho, no, yo me voy a comportar acá, como lo hizo Pedro en el momento cuando le acusaron. Este es el que andaba con Jesús. Dice que empezó a hablar un montón de cosas, de insultos, me sabe insultar. ¿Para qué? Para mostrar que su vida no era congruente con esas personas con las que decían que él andaba. Entonces empezó a decir, en ese contexto le dice, apártense, no lo practiquen, no lo hagan. De los deseos. ¿Y de qué me debo abstener? ¿De qué le decía que debe abstenerse? No solo del pecado. Obviamente ahí fíjense que dice de los deseos carnales. De los deseos carnales.
Esa palabra para deseo en el texto griego nos da la idea de codicia, codiciar, desear o pasión, una pasión que nosotros tenemos. Y los deseos no están mal. Déjenme decirle que los deseos no están mal. Personas podemos tener deseos buenos. El creyente puede tener deseos buenos. Predicar el Evangelio y que las personas crean en Cristo es un deseo hermoso. Por eso salimos a predicar el Evangelio. Misioneros viajan todo el mundo con el deseo de ir a evangelizar. Y no solo el deseo, porque es el mandato también. Esta iglesia se fundó porque nació en el corazón de un matrimonio el deseo por venir a misiones, porque no había iglesias. Y hoy estamos todos acá, por la gracia del Señor. Que mis hijos, otro deseo, en segundo lugar, que mis hijos anden en la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué padre no desea esto? Que mis hijos anden en la palabra de Dios, que practiquen la Escritura, que sean obedientes. Todo padre desea eso. Y es un deseo bueno, que tu hijo sea instruido en la Escritura. Deseamos que mi iglesia local sea edificada, que crezcamos cada vez más. Es un deseo hermoso y es un deseo que debemos cultivar constantemente. Deseamos la prosperidad de nuestros hermanos, como lo hizo el apóstol Juan, en tercera de Juan, a su amigo Gallo, dijo que seas prosperado en absolutamente todo y en todas las áreas. Es un deseo bueno que tu hermano sea prosperado, que vos quieras que tu hermano sea prosperado. Tenemos el deseo de estudiar las Escrituras. Nos vamos a un seminario, estudiamos la Escritura y es un deseo lindo de poder conocer la voluntad de Dios y practicarla, sin duda. Y el deseo de querer practicarla. Fíjense, los deseos no están mal. Pero déjenme decirle que de la caída todo se ha distorsionado. El pecado distorsiona absolutamente todo. Y los deseos también. El deseo está distorsionado por el pecado que mora en nosotros. Nosotros vamos a ser pecadores y somos pecadores hasta el día en que estamos enfrente de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento ya no hay pecado en nosotros. Pero durante todo este peregrinaje, que somos extranjeros y peregrinos, hay pecado en nosotros. Hay pecado en nosotros. Y distorsiona. Y todos estos deseos buenos que nosotros tenemos pueden ser distorsionados por el pecado. Fíjense cómo pueden ser distorsionados. Vamos a repasar los deseos principales que decía recién. Deseo predicar el Evangelio y que las personas crean en Cristo. Pero en lo más profundo de tu corazón, en esos deseos, quiero predicarle y que por mi predicación se convierta. Para luego decirle, Otto, mirá, se convirtió conmigo. Yo le prediqué y ahí ya le puedo bautizar si quiero. Y eso se puede distorsionar en nosotros. Que mis hijos anden en la verdad de Dios. Les dije, era un deseo bueno. Pero la manera en que se puede distorsionar es por la educación buena que le doy yo. Y mirá mi hijo qué santo que es. Y el tuyo le falta un poquito más. Obviamente no lo decimos, pero en nuestro corazón a veces está eso. ¿Cómo se comporta este niño? Yo le daría 15 versículos para que se memorice. Los deseos buenos pueden ser distorsionados. Deseamos que mi iglesia local sea edificada. Mi iglesia local, cuando me refiero a la iglesia local, es esta la iglesia local. Nosotros acá. Que sea edificada. Pero después decimos, la otra iglesia no tiene esto, no tiene aquello. Mi iglesia creció más rápido que aquella. En mi iglesia hay mejores predicadores que los tuyos. No decimos esto. Está en nuestro corazón, en nuestra mente. Se distorsiona. Incluso tristemente a veces nos burlamos de iglesias, de denominaciones. Es triste, pero nos burlamos. Y debemos orar por ellos. Orar por estas personas que no están en la verdad. Deseamos estudiar la palabra de Dios, un deseo bueno, pero en nuestro corazón
mira, vos no estás llegando a la verdadera interpretación porque no estudiás mejor que yo y vos no sabes nada. Yo sé más que vos porque fui a un seminario, fui más que vos porque hice un instituto. No lo decís, pero está en tu corazón. Y todos estos deseos son distorsionados. Empieza como un deseo bueno y se distorsiona. Se distorsiona porque está el pecado en nosotros. Y a esta clase de deseos se refiere el apóstol Pedro. A esta clase de deseos distorsionados y al deseo distorsionado visible también. A los deseos que muestran algo, que son visibles ante el mundo. Pueden ser deseos económicos, relaciones con otras personas, la decisión de actuar de una manera bajo presión, de actuar de una manera bajo enojo, de tomar decisiones que no son la voluntad de Dios y traen consecuencias a nuestras vidas por el pecado. Y se ve, todo esto se ve. El egoísmo de nuestro corazón, la falta de interés de invertir en nuestros hijos, la falta de interés de invertir en nuestro matrimonio, traen consecuencias. Personas que dicen ser creyentes y son creyentes, pero preguntás a su vecino y se escuchan ruidos de platos, de golpes en las casas porque su esposo está maltratando a su mujer. Son cosas visibles. O en cada decisiones diminutas que tomamos nosotros. El temor de mostrar a nuestros amigos que soy creyente. Eso es negar el Evangelio. Negar el Evangelio, avergonzarte del Evangelio. Eso es avergonzarte del Evangelio. Criticar al gobierno. Es algo tan común hoy día. Criticar al gobierno. Y recuerden, esta gente estaba siendo asesinada por el gobierno. Y Pedro, fíjense ahí un poco, unos versículos más adelante de segunda de Pedro, versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Le dice: honren, sométanse, oren y respeten al gobierno, aunque estén siendo perseguidos por él. Compara eso con nuestro contexto. Como le decía hoy, dejemos de hablar del gobierno. Dejemos de criticar al gobierno. ¿Quién está a cargo de su vida? ¿Quién está a cargo de su vida? El Señor, Dios. Él tiene cuidado de vosotros, dice la Escritura. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No dependemos del gobierno. El gobierno va a ir a pique, no va a mejorar. Va a ir cada vez peor, porque así la Escritura lo dice. Y no dependamos del gobierno. Todo esto y muchos deseos más son esos deseos carnales. El pecado que mora uno en nosotros. Y entonces, ¿qué dice? Amados, os ruego, os invito a que se aparten, a que se separen de los deseos carnales de sus pecados, de aquello que ustedes desean incluso. Deseos que nosotros ya dijimos que ya murieron, y sí murieron, pero quedaron esos harapos. Es como una ropa que queda arrastrando. Despójense de eso. Deséchenlo. Y el mundo les observa. El mundo está observándolos. Pienso, hace poco hubo un accidente lamentablemente en la costanera de chicos que murieron, volcó el auto y murieron, no sé cuántos eran que murieron, creo que 2 murieron, ¿no? 2. Y en eso, bueno, hubo entre medio
una cuestión de un hombre que vino y llevó a su hijo al hospital, estaba en la condición ya de morir, y dejó a los otros chicos tirados. Y todos ya dijeron, abandono de persona, qué mal hombre, esto. Pero en lo principal que se centraron es, este hombre es pastor. Este hombre dice ser ministro de Dios. Hizo esto. Y eso es lo que más pesa. Porque hasta el inconverso, hasta el no creyente, aquel que no es cristiano, sabe cómo nosotros debemos vivir. Y dice, no es que vos sos cristiano. Incluso sabe, él tiene esa moralidad, esa moral que puso el Señor. Uno que predica la Biblia, y ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué te estás conduciendo de esta manera? ¿Por qué estás insultando a este que pasó acá, que casi se te cruzó con la bici? ¿Por qué estás criticando todo el tiempo al gobierno? ¿Por qué estás haciendo esto? Ellos saben cómo nosotros debemos conducirnos. Entonces, le dice que esos deseos distorsionados, carnales, dice, batallan contra el alma. Esta palabra batalla en el texto griego, la traducción original sería que están haciendo servicio militar. Que hacen servicio militar, que hay una guerra, que hay una batalla entre tus deseos carnales, entre tus deseos pecaminosos y tu alma, dice. Y ahí viene la guerra espiritual. No es que dicen no batallan y dejan de batallar un poco. Esta palabra es un verbo presente, es algo constante. Batallan constantemente contra tu alma. El pecado nos asedia a cada uno de nosotros. Nos da la idea de que estamos batallando constantemente, hay una guerra, una batalla que se desata. ¿Y contra quién es la batalla? Como le dije, contra el alma. Hay varios significados. Cuando te vas a un diccionario bíblico y apretás ahí o buscas la palabra alma, aparecen varios significados. Pero el significado verdadero te va a dar seguro en lo que viene hablando el escritor, el autor. Y acá alma puede ser la vida natural del cuerpo, o sea, la vida, como puede vivir un animal, como puede vivir cualquier cosa, una planta, se refiere a eso. O la parte inmaterial del hombre, la cual tiene conexión con Dios, la que Dios hizo nacer de nuevo. La personalidad del hombre y también el sentimiento del hombre. Pero acá está hablando del alma que tiene conexión con Dios, la parte espiritual del hombre. Cuando nosotros decimos el crecimiento espiritual, vos tenés que crecer espiritualmente. Dios nos salvó espiritualmente, nos hizo nacer espiritualmente. Bueno, contra esa alma, contra ese espíritu, batallan esos deseos. ¿Por qué? Porque esa alma, ese espíritu que Dios hizo nacer de nuevo, quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, porque somos creyentes. Quiere hacer la voluntad de Dios, pero tus deseos carnales no. Es como el diablito y el angelito. Este concepto del diablito y el angelito viene de la cultura judía y es algo por el estilo. Nuestra alma que ha nacido de nuevo anhela hacer lo bueno para la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Fíjense en Gálatas 5:17. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Contra qué es el deseo de la carne? Contra el espíritu, aquello que Dios hizo nacer de nuevo en nosotros. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere el hombre regenerado? El hombre que ha nacido de nuevo quiere hacer la voluntad de Dios.
pero los deseos carnales quieren hacer su voluntad. Entonces batalla y batalla. Pero ¿quién nos dio la potestad por sobre el pecado? El Señor, cuando murió por nosotros. Una vez íbamos en el auto en Buenos Aires y estaba el pastor de la iglesia allá de San Justo y le pregunta a su hija, le dice, Betsy se llama, Betsy, ¿qué tenemos que hacer para no pecar más? Y no pecar, le dice. Bueno, qué fácil es. Pero Dios nos dio la potestad y la fuerza para vencer el pecado. ¿De qué nos libró el Señor cuando murió en la cruz y cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón y cuando Él nos salva? Él nos libra de la paga del pecado, que es la muerte eterna. Pero no solo eso, sino que nos libra del poder del pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Pero dice, ¿pero es tan real la tentación que sientes? ¿Es tan real la caída que tengo? Pero Dios te dio la potestad de no caer ahí. Él te dio la fuerza de poder enfrentarlo. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí me gusta mucho lo que dice la Nueva Traducción Viviente, cómo lo traduce y da la idea acá. Dice, del mismo pasaje, ¿qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes? Le pregunta. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Hay algo que combate en nuestro interior. Y de ahí viene todo. De ahí vienen todos los pleitos, las peleas. Y está hablando a creyentes. No está hablando a personas que no conocen a Dios. Le habla a los creyentes. Hay iglesias donde las personas se pelean, incluso se dividen. Y son por esos deseos que los dejan ser llevados. Y no combaten, no se apartan de eso. No hay una parte activa de alejarse de lo malo. Muy bien. Hemos visto una rogativa, en primer lugar, una rogativa a no satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Y en segundo lugar, una rogativa de estar viviendo una vida de buen testimonio. Estar viviendo una vida de buen testimonio. Él ruega a esto también. Versículo 12. Manteniendo, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esa palabra manteniendo en el texto griego nos da la idea de sostener y de tener algo, de retener ahí. ¿Y qué es lo que deben mantener? Dice manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y esa palabra buena nos da la idea de algo excelente, de algo intachable. Entonces le está diciendo, ustedes mantengan buena, intachable, virtuosa, excelente, ¿qué cosa? Vuestra buena, vuestra manera de vivir. ¿Y qué es esa manera de vivir? La vida diaria del creyente, la vida práctica del creyente, nuestros día a día. Dice, ustedes deben mantener eso. Ustedes deben tener eso en mente constantemente, la redundancia. Siempre manteniendo vuestra manera de vivir de una forma excelente. Vemos en Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Me acuerdo escuchar fue una pregunta que le hicieron a un hombre. Yo estaba ahí y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer con aquellas personas que dicen yo quiero abortar
a un bebé y te ponen el fundamento y dicen, porque fui violada. Y yo no quiero este bebé, porque no lo deseé y vino un hombre y me hizo esa cosa horrible. Yo quiero sacar esto de mí porque no es mío. Y el predicador, el profesor ahí, le leyó este pasaje y le dijo, no paguéis a nadie mal por mal. No paguemos un mal si alguien te hace un mal. ¿Qué testimonio vas a estar dando ahí? En el fútbol viene y te revienta acá la canilla y vos ahora vas a ver, mal por mal. Y así en muchas áreas de nuestra vida. A veces queremos devolver lo que nos hicieron. Y tenemos ganas de decir, no, pero mi familia me hizo esto, me hizo la vida imposible toda mi vida. Y ahora yo me voy a vengar. Voy a orar para que el Señor me muestre la forma de cómo vengarme. No pagues mal por mal. Y eso trae un buen testimonio. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros. Se conducieron con sabiduría, con bondad, de un buen testimonio entre los creyentes e incluso delante de personas que no eran creyentes. Un buen testimonio. Un buen testimonio. Y acuérdense en el contexto de lo que Pedro le escribe, en un contexto de persecución, donde la gente se iba a dar cuenta, ¿por qué este hombre actúa así? Este será cristiano. Si uno quería pasar desapercibido, pagaba mal por mal. Y él tenía una vida de mal testimonio. Pero de esa forma incluso estaría negando el Evangelio. Pero él dice, mantengan su vida de forma excelente. Una buena manera de vivir día a día, diariamente. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Eso da una idea de constantemente andar en santa y piadosa manera de vivir. Una vida santa y piadosa de forma constante. Y esta es la rogativa que da Pedro. Un buen testimonio constante. Y ahí agrega y dice, entre los gentiles. Entre los gentiles. La palabra gentiles en el texto griego es etnia. Personas que son distintos lugares, y también da la idea de aquellas personas que no son creyentes, que no conocen al Señor. Tu vecino, tu familia, tu jefe, tu jefa, esas personas que incluso te dicen, vos sos evangélico, a mí no me hable nunca acá de Cristo, de Dios, a mí déjame con lo que yo quiero, yo te respeto a vos respetame a mí. Tu buen testimonio delante de esas personas, constantemente, de los gentiles, de los no creyentes. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo debemos resplandecer como luminares en el mundo? En medio de una generación perversa, en medio de una generación que te dice, ¿cómo vas a decir que el matrimonio homosexual está bien? Está mal, perdón. ¿Cómo vas a decir que el aborto está mal? ¿Cómo vas a decir a tu hijo que Dios creó el universo? ¿Cómo vas a disciplinar a tu hijo? Te voy a denunciar. Y hay gente que ha denunciado a creyentes porque le ha dado un chachaz a su hijo. Y han sacado a ese niño, y el niño llorando, queriendo ir con su mamá.
aún así nosotros debemos mantenernos en nuestras convicciones. Se van a venir momentos difíciles también para nosotros. No piensen que está allá lejos. Se van a venir momentos difíciles y debemos mantenernos apartados del pecado, incluso en estos contextos, manteniéndonos en nuestras convicciones bíblicas. Muy bien, en primer lugar hemos visto una rogativa a no satisfacer nuestros deseos pecaminosos. En segundo lugar, una rogativa de estar viviendo una vida de buen testimonio. Y en tercer lugar y último lugar vamos a ver el propósito de abstenerse y de tener un buen testimonio. No es que Pedro dice, bueno, ustedes compórtense de esta manera, aléjense del pecado y ya está. Tiene un propósito por el cual nosotros debemos vivir de esta manera. El propósito número uno es agradar a Dios. Es agradar a Dios. Pero tiene otro propósito que acá Pedro, ustedes saben que les va a decir. Dice, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Acá está el propósito de todo lo que Pedro estaba diciendo. ¿Para qué? Eso nos da la idea de que este es el propósito. Para que los que murmuran de vosotros, esta palabra en el texto griego es un verbo que está de forma activa y de forma real, y es que difaman constantemente. Para aquellos que están difamando constantemente, para aquellos que están diciendo cosas horribles de vos, de todos los creyentes, como a malhechores, encima dice que ustedes son malhechores, delincuentes es esa palabra, un criminal. Y tiene una razón porque Pedro le dice que ellos están difamándole, diciéndole cosas como malhechores. ¿Por qué? Fíjense lo que creía el Imperio Romano y la cultura romana en aquel tiempo. En primer lugar, se decían de los cristianos que eran caníbales. Decían, estos cristianos son caníbales, comen gente. ¿Cómo caníbales me estaría diciendo? Sí, porque ellos decían, yo como la carne de mi Señor y bebo la sangre de mi Señor. Entonces habrá escuchado algún soldado romano, estos son caníbales, ¿qué pasará dentro de esa casa? Y se hacía cualquier tipo de imagen. Claro, decían, están comiendo el cuerpo de su Dios y la sangre de su Dios. Son caníbales estos cristianos. Claro, estaba hablando de la cena del Señor. Decían que eran caníbales. Decían de los cristianos que eran pervertidos. Ustedes cristianos son todos pervertidos. Porque le decís hermana en Cristo a tu esposa. ¿Es tu hermana o tu esposa? Son medio raros los cristianos. Mi esposa es mi hermana en Cristo. Pero obviamente no lo entendían de esa manera. ¿Tu esposa es tu hermana? Y era una acusación obviamente tonta, porque los romanos hacían perversidades horribles en la parte moral. Pero como eran cristianos, ahí pesaba eso. Decían que los cristianos eran ateos. ¿Cómo ateos? Claro, dice, los cristianos no adoran al emperador. Los cristianos no adoran a nuestros dioses. Son ateos, no creen en los dioses, no creen que el emperador es Dios. Y antes los emperadores se creían dioses, se autonombraban dioses. Y es de ahí que viene la palabra solo Cristo es mi Señor. Cuando se presentaban delante de los gobernantes y decían, presentá sacrificio a Nerón o al emperador y vas a seguir viviendo. Puedes ser cristiano, pero si ahora presentás un sacrificio y era simplemente tirar un polvo en un fuego y de esa forma vos ya estabas adorando al emperador como Dios. Pero ahí viene la palabra, no, Cristo es mi Señor, y esa palabra Señor lo veían la palabra Dios. Curios tiene esa idea de Dios también en esos contextos. Entonces, Cristo es mi Señor.
Entonces no, los cristianos son ateos y lo acusaban de ateísmo. En sí era cierto porque no creían en esos dioses, pero lo veían de esa forma. Y decían, no, en este contexto, en esta cultura, eso está mal, ustedes son ateos y son malhechores por eso. Y era una mentira. Para los judíos, Cristo era un malhechor. Para los griegos, Cristo era un malhechor. Para los romanos, Cristo era un malhechor. ¿Por qué? Porque fue crucificado y en la cruz solo iban los malhechores, los que hacían sediciones. ¿Qué habían al lado de Cristo crucificado? Eran malhechores. Y solo los malhechores, sediciosos, eran los que iban a la cruz. Entonces vos te representás con Cristo, con un malhechor, sos un malhechor. Todas estas acusaciones venían a los creyentes en ese entonces. Todas esas cosas le decían. ¿Y qué dicen de nosotros? Una vez de mí dijeron que estaba peleando en la esquina borracho. Y era el momento que estábamos en el campamento. Y todo el barrio andaba diciendo que yo estaba borracho en la esquina peleando ahí con no sé quién. No sé pelear, pero bueno. Y pueden decir barbaridades, muchísimas cosas de vos. Pero el tema es que sea mentira. Que sea una mentira de lo que dicen de vos. A mí me pesó cuando me escuché eso. Porque lo primero que pensé es el Evangelio. Yo me identifico como cristiano, como creyente. Todo el barrio sabe, mi familia es cristiana. Lo primero que pensé es el Evangelio. Que no piensen mal del Evangelio. Y en parte pensé, dije, tendría que ir a hablar con esta persona y decirle que no era yo. Pero dije, no puedo hacer eso. Voy a hablar nada más y quedarme tranquilo. Pero todas estas cosas pueden pasar a nosotros. Pero el tema es que sea mentira. Que sea una mentira. Fíjense Mateo 5:11. Toma un poco de agua. Ya falta poquito para que terminemos. Voy a apurarme. Si es por mí estoy hasta las 11 acá. La hora sí. Muy bien, Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Bienaventurado, ¿qué significaba? Doblemente feliz, súper feliz, si dicen cosas malas de ustedes. Pero al final pone una palabrita al Señor, mintiendo. Que todo lo que ellos estén diciendo sea mintiendo, que sea una mentira, que sea un engaño. No digo que vos todo el tiempo estés cuidando y decir, no, que no diga nadie nada de mí, es inevitable, algo van a decir de vos, algo van a decir, pero lo importante es que sea mentira. Si es verdad, entonces es hora de examinar mi corazón y decir, ¿estaré absteniéndome de mis deseos carnales? ¿Estaré separándome de mis deseos? ¿Por qué dicen lo que dicen y yo miro mi vida y tienen razón? Algo debo hacer, debo actuar. Lo importante es que sea mentira. Y dice, glorifiquen, dice, para que los que murmuran de vosotros como a malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, acá Pedro viene diciendo, amados, yo os ruego, os suplico como extranjeros y peregrinos en este mundo que ustedes son, se aparten, se abstenga de los deseos carnales, esos deseos que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir de forma excelente para dar un buen testimonio delante de aquellos que no conocen a Cristo y que aquellos que dicen que ustedes son malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, glorifiquen a Dios, den gloria a Dios, alaben el nombre de Dios. Pero da algo muy importante en el día de la visitación. Esta palabra en el texto original, en el texto griego, siempre
y en el texto hebreo siempre se usa, no como visitación de, bueno, cuando esos inconversos que te andan persiguiendo te visitan en tu casa. No, no da esa idea. La palabra visitación nos da la idea de cuando Cristo llega a tu vida, de dos formas, o de juicio o para salvación. Siempre vemos esa palabra que se usa en ese momento. De juicio en el Antiguo Testamento, vamos ahí a Isaías. No, yo los leo porque estamos un poquito jugados de tiempo. De juicio lo usa Isaías 10:3, dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? Esa palabra castigo es el día visitación. ¿Qué haréis en el día de castigo? ¿A quién os acosaréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejará vuestra gloria? Esa palabra está usando en un contexto de juicio, y en un contexto de bendición lo usa Jeremías 27:2. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo lo visite, dice Jehová. Y esa es la bendición. No que ellos iban a llevar a Babilonia, sino que cuando Dios lo iba a ir a buscar nuevamente. Esa era la bendición. Dice Jehová: y después lo traeré y le restauraré en ese lugar. O sea, ahí está usando en juicio y en bendición. Y en este contexto está hablando de cuando Dios llega a la vida de las personas, de cuando Dios salve a las personas. ¿Por qué? Porque un no creyente no puede glorificar a Dios. Romanos 6:23, Romanos 3:23, perdón. Porque la paga, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice destituido de la gloria de Dios, es incluso destituidos, separados e inhabilitados de llevarle gloria a Dios. Entonces no puede estar usándose en el contexto de una persona no creyente, sino de aquellas personas que son salvas. Entonces está diciendo: guarden sus testimonios, porque el día que estas personas que dicen que ustedes son malhechores puedan ser salvas, van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Por tu testimonio. Por el testimonio que vos has mantenido con esta persona. Esta es la idea que nos está dando. Y ese es el propósito. Tu testimonio puede cautivar, puede incomodar, puede ser el paso para que Dios use para transformar el corazón de esta persona. Le va a dar duda, decir: ¿y este hombre por qué es así? Era la duda que lo que había despertado en mí, me acuerdo cuando veía la vida del pastor Oteniel. Este hombre es raro, decía yo. Este hombre practica lo que dice. Y nunca vi eso en la vida de aquellos que dicen ser cristianos. Yo analizaba cada aspecto de la vida del pastor. Lo escaneaba completamente y decía: este hombre es diferente. Y llegó en mi cabeza: ¿por qué es diferente? Y el día en que fui salvo, glorifiqué a Dios por el testimonio de ese hombre. Y esto es lo que la idea nos dice Pedro. Esta es la idea central que Pedro nos dice. Dice: a considerar vuestras buenas obras. Ellos van a observar, van a recordar tus obras. Y van a decir: gloria a Dios por este hombre al que yo decía malhechor. Gloria a Dios a este hombre que yo perseguía. Gloria a Dios a este hombre que dije que estaba borracho en la esquina peleando. Gloria a Dios porque su testimonio Dios usó para convencerme de mi condición a través del Evangelio. Entonces, qué importante es nuestro testimonio, queridos hermanos. Nuestra vida de santidad va a dar el paso a la vida de testimonio que nosotros decimos de tener, que somos creyentes. Así que preguntas de reflexión. ¿Te estás absteniendo, dejando de lado aquellos placeres que sabes que no agradan a Dios? ¿Tenés una vida irreprochable delante del mundo? ¿Los que murmuran de vos se pueden decir que es mentira? ¿Lo que murmuran de vos se puede decir que es un engaño, que es mentira lo que están diciendo? ¿Podrán los nuevos creyentes glorificar a Dios por tu testimonio? Analicemos esto, querida iglesia, y veamos nuestros corazones y apartémonos de aquellos deseos que nosotros detectamos que están siendo de estorbo para nuestra vida de santificación.
Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esto, Padre, que nos muestra, Señor, la vida de santificación, Señor, la parte activa de cada uno de nosotros. Sin duda es algo que tú al mismo tiempo lo haces, pero al mismo tiempo hay algo que nosotros debemos accionar, Señor, y apartarnos, abstenernos, para que nuestro testimonio, Señor, lleve gloria a ti, Padre, para que nuestro testimonio, los inconversos, Señor, aquellos que no te conocen, observen y digan, hay algo raro acá, este hombre es diferente al mundo. Y que se pregunten por qué, Señor. Y que el Evangelio transforme sus vidas, Señor. Que el Espíritu Santo convenzca de pecado, justicia y juicio, Señor. Te doy tantas gracias por tu palabra, ayúdanos a practicarla, Señor, en esta semana. En el nombre de Jesús.